Hola, bienvenidos al curso de Química General 2, en donde vamos a empezar estudiando los gases. Fíjense que durante la clase General 1 uno estudia los átomos, las moléculas, los compuestos iónicos, pero no llegamos a ver los estados de la materia. Recuerden que los estados de la materia van a ser un reflejo de los átomos y los tipos de enlace que lo están conformando. Entonces así vamos a ver que hay sustancias sumamente duras como el diamante, un tubo de hierro, ese tipo de materiales. Hay sustancias sumamente blandas, por ejemplo, una esponja. Y hay sustancias que ni siquiera lo sentimos, como ser los gases. Pónganse a caminar ahora y se darán cuenta que pese a que estamos rodeados totalmente de un gas, este gas no lo sentimos. Podríamos pensar que no hay nada, si no es porque cada instante lo estamos respirando y es lo que nos mantiene con vida. Entonces, existen diferentes estados de asociación de la materia que nos llevan desde las sustancias más maduras a las sustancias más blandas, a las sustancias que no se sienten. Y estos son reflejos de los átomos y del tipo de enlace que lo están componiendo. La forma más sencilla de estudiar el estado de la materia más fácil para estudiar son los gases. Y por eso vamos a comenzar con los gases. Entonces, aquí ustedes pueden pensar, ¿cuál ha sido mi experiencia con los gases? Bueno, primero, el aire está formado por 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Todo el aire que nos está rodeando, vean que es un 78% de nitrógeno, que el nitrógeno es N2, en este caso es la molécula del nitrógeno, y un 21% de oxígeno, que en este caso es O2. Vean que el gas oxígeno no se presenta como un solo átomo, sino como una molécula de oxígeno, O2. Y el nitrógeno tampoco no se presenta como el átomo nitrógeno, sino que como la molécula del nitrógeno, N2. Así hay otros gases que son difíciles de encontrar y de hecho, el flúor y el cloro serían sumamente venenosos. Vean que sería el Cl2, el cloro, la molécula del cloro, y el F2, la molécula del flúor. En algunos casos en los laboratorios vamos a producir hidrógeno, el H2. Ahora hay ciertos gases que sí son monoatómicos, todos los gases nobles, como el helio, neón, argón, kripton y xenón, son únicamente formados por un solo átomo. De hecho, vean que el helio, bueno, su experiencia ha sido con los globos en las piñatas. El neón y el argón son gases que se encuentran en el aire. Como pueden ver, el 21 más el 78 suman 99% y después hay una serie de gases entre los que está sobre todo el argón. Es más difícil que hayan tenido experiencia con el kriptón y xenón, pero en los rótulos eléctricos que se les llaman de gas neón, también están formados por estos gases. Aquí aparece una serie de listas de diferentes gases, el ácido de gases, el cianuro de hidrógeno. Vean que este es muy tóxico y tiene un olor a almendras amargas. No creo que nunca lo hayan sentido. Ahora, el sulfuro de hidrógeno, sí, siempre que han sentido un olor de huevos podridos, es el sulfuro de hidrógeno. El monóxido de carbono también es muy tóxico, generalmente no lo han sentido, pero el dióxido de carbono es el gas, por ejemplo, que tiran los escapes de los carros, entonces es el dióxido de carbono. Aunque ahí va contaminado con otros materiales, pero sí que es un gas sofocante. El metano está en los pantanos, se han visto en los pantanos que tiran como burbujas por la descomposición de materia orgánica, ese es el metano. El etileno, que lo tiran en las frutas que ya se están madurando. El propano, que sirve como para calentar alimentos, está en gas embotellado. El óxido nitroso, vean su fórmula, N2O, que es el gas de la risa. Este gas sirve como para anestesiar si van a donde un dentista, y también da risa. El NH3, que el NO2, dióxido de nitrógeno, que es de olor irritante, el amoníaco, que es de olor penetrante, y el dióxido de azufre, incoloro, de olor irritante. Entonces, esto es para que vean todos los gases con los que tienen experiencia, y definitivamente, la mayor experiencia que uno tiene es con el aire, aún mayor que con el agua. Ahora vamos a hablar que para los gases, para definirlos, para indicar en qué estado están, cómo se encuentran,
se debe de indicar la temperatura, el volumen y la presión. Entonces primero vamos a hablar de la presión. La presión es igual a la relación entre la fuerza y el área. Es la fuerza aplicada sobre un área. Vean que si nosotros tenemos aquí un área, entonces digamos que este material está encima de la superficie y entonces va a estar ejerciendo una presión. Ya se pueden imaginar que si fuera así, que él ejerce sobre todo el material, ejerce una cierta presión, mientras que si fuera más estrecho pero con la misma masa, entonces ejercería mayor presión. De hecho, es muy importante aquí la presión atmosférica. Fíjense que todos, cuando estamos aquí parados a la superficie terrestre, tenemos encima de nosotros una columna de aire que se puede considerar que tiene una masa de 10 a la 4 kilogramos. O sea que por encima de nosotros tendríamos todo el aire que está en la atmósfera. Esta fuerza que ejerce este aire va a ser igual a masa por aceleración. Recuerden, bueno, no sé si ya llevaron su clase de física, pero fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración es la aceleración de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. Y debido a que esta masa de esta columna de aire encima de nosotros representa 10.000 kilogramos, entonces sería 10.000 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Como ven, siempre estamos soportando una presión sumamente elevada que hemos crecido acostumbrados a ella. Bueno, hemos siempre vivido acostumbrados a ella. Al multiplicar 1000 por 9.8 nos da aproximadamente 1 por 10 a la 5 kilogramos metros, vean que kilogramos metros, sobre segundo cuadrado. Estas unidades, kilogramo metro sobre segundo cuadrado, es lo que se conoce como un newton, en la unidad de la fuerza. Entonces sería 1 por 10 a la 5 newton. Ahora, el área, esta área que ocupa esta columna, la consideramos de 1 metro cuadrado. Y entonces la presión sería igual a la fuerza, que la calculamos 1 por 10 a la 5 newton, sobre el área, que es 1 metro cuadrado. Por lo tanto, esto nos daría 1 por 10 a la 3 newton sobre metros cuadrados. Y de nuevo, 1 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Y de nuevo, esta unidad newton sobre metros cuadrados es lo que se conoce como un pascal. Entonces la presión atmosférica va a ser igual a 1 por 10 a la 5 pascal, que es igual a 1 por 10 a la 2 kilopascal. Aquí es muy importante indicar que un bar es igual a 1 por 10 a la 5 pascales. Recuerden que 10 a la 5 es 100.000 pascales. Vean que al inicio se tenía dudas si realmente existía esta columna de aire encima de todos nosotros. O sea, la gente lo dudaba, pensaban, me imagino que como están pensando ustedes, no me lo creo. Sin embargo, un experimentador, Torricelli, creó el barómetro de mercurio de Torricelli. Lo que hizo es que vean que aquí una cantidad de mercurio y tenía un tubo que lo llenaba totalmente de mercurio. Luego invertía el mercurio con mucho cuidado que no se le fuera a salir, lo colocaba sobre el mercurio y vean que no se vaciaba totalmente. Se vaciaba únicamente un cierto espacio y quedaba una altura que es esta H. Ahora, ¿a qué se debe a que estaba a esta altura? A que vean que esta parte libre del mercurio estaba sufriendo toda la presión atmosférica. Y entonces esa presión atmosférica impedía que la columna de mercurio se vaciara, o sea, hacía la fuerza que contrarrestaba para que no se vaciara la columna de mercurio. Esta columna se determinó que su altura era 760 milímetros y entonces por eso a la presión atmosférica también se le consideran 760 milímetros de mercurio. Entonces, vean que la presión atmosférica estándar, que corresponde a la presión al nivel del mar, es la presión suficiente para sostener 760 milímetros de mercurio. Estos 760 milímetros de mercurio son iguales a 1.01325 por 10 a la 5 pascal. Recuerden que anteriormente habíamos dicho 1 por 10 a la 5 pascal. El dato exacto es 1 por 1.01325 por 10 a la 5 pascal. Aquí es muy importante que indica a nivel del mar.
Vean que si aquí estoy yo en esta posición, si estoy a nivel del mar, tengo toda la altura de la columna de aire sobre mi cabeza. Sin embargo, si ya estoy en una montaña, entonces esa montaña hace que la columna sea de alguna forma un poco menor. Por lo tanto, debemos de esperar que la presión disminuya. Aunque realmente las condiciones atmosféricas, o sea, cómo está de que si va a llover o no va a llover, dependiendo del tipo de día, también hacen cambiar la presión que sufrimos. Vean que aquí entonces una atmósfera, la presión atmosférica va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Igual, recuerden que el milímetro de mercurio es igual al Tor, bueno, debido a Torricelli. Entonces 760 milímetros de mercurio van a ser 760 Tor. Aquí un Tor es igual a 1 milímetro de mercurio. Esta ya en unidades del sistema internacional es 1.01325 por 10 a la 5 pascal, que es 101.325 kilopascal. Entonces aquí tenemos todas nuestras formas de cómo se expresa la presión. De hecho, aquí vamos a tener un problema en donde un ejercicio. Recuerden que al estudiar esta clase ustedes deben de oír la información que yo les estoy dando, pero adicionalmente deben de resolver los problemas para así afianzar más el conocimiento. Yo les recomendaría, es más, que no se quedaran únicamente con los videitos, sino que los videos los pasaran como un cuaderno con su resumen. También, debido a que tienen el libro, pueden estar ahí enriqueciéndose y también resolviendo los problemas que les sirve para afianzar el conocimiento. Entonces, lo que nos piden es conviertan 0.375 atmósferas a Tor. Entonces, 0.375 atmósferas y sabemos que una atmósfera tiene 760 Tor. Entonces aquí colocamos esa igualdad, una atmósfera 760 Tor. Lo colocamos de forma que se cancelen las atmósferas, aquí están canceladas, y el resultado sería 271 Tor. En el B es 6.6 por 10 a la menos 2 Tor atmósferas. Entonces, de nuevo, 6.6 por 10 a la menos 2 Tor y sabemos que una atmósfera tiene 760 Tor. Ahora vean que la atmósfera va arriba y el Tor abajo para que se puedan cancelar los Tor y nos quede el valor en atmósfera, siendo el resultado al multiplicar 6.6 por 10 a la menos 2 por 1 entre 760 igual a 8.7 por 10 a la menos 5 atmósferas. Y él se convierta 147.2 kilopascal a Tor, entre 147.2 kilopascal, y debemos de saber que 760 Tor, vean que aquí tenemos 760 Tor, es igual a 101.325 kilopascal. 101.325 kilopascal. Lo colocamos de forma que se cancelen los kilopascales y el resultado al multiplicar 147.2 por 760 entre 101.325 es 1104 Tor. Entonces ahora vean que les pido que resuelvan este problema. Es muy importante que ustedes lo hagan independientemente. Cualquier consulta me la pueden hacer. En cierto día el barómetro de un laboratorio indica que la presión atmosférica es de 764.7 Tor. Una muestra de gas se coloca en un recipiente conectado a un manómetro de mercurio de extremo abierto que se muestra en la figura 10.3. Vean que aquí está el gas. Este es el manómetro de mercurio extremo abierto, o sea que esta parte está abierta y sufre la presión atmosférica. Se utiliza un metro para medir la altura del mercurio por encima de la base del manómetro. El nivel del mercurio en la rama abierta del manómetro tiene una altura de 136.4 milímetros, mientras que en la rama que está en contacto con el gas, el nivel del mercurio tiene una altura de 103 milímetros. Entonces vean, aquí tendríamos que la altura en este punto es de 103.8 milímetros y en la parte abierta es de 136.4 milímetros. Calcule la presión del gas. Entonces, vean que la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más la diferencia de altura en las ramas. Entonces, ¿dónde hay mayor presión? ¿Dónde queda más abajo? Vean que aquí tenemos que la presión que hace que esta columna suba o baja es la presión del gas.
La presión que en el otro extremo hace que suba o baje es la presión atmosférica. Como pueden ver, la presión del gas hace que este nivel esté mayor, por lo tanto la presión del gas va a ser mayor que la atmosférica, por eso sumamos la diferencia de alturas. La diferencia de alturas ya teníamos que era 136.4 menos 103.8 y como es de mercurio serían milímetros de mercurio, entonces por eso colocamos torr. Por lo tanto el valor es de 797.3 torr. Esta sería la presión expresada en torr. Si la queremos en atmósfera sería, recuerden, una atmósfera tiene 760 torr. Entonces el resultado sería 797 por 1 en 760. Recuerden que se cancelan los torr y el resultado estaría en atmósferas.